Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Alma Yesenia Peña Hernández y esto es Café con Derecho, tu cita legal con un shot extra de aprendizaje jurídico. En esta mañana fría, helada de lunes 2 de febrero, en punto de las 8 de la mañana, me da mucho gusto saludarles y contarles que nuevamente en un episodio de Café con Derecho me acompaña mi querida maestra Marisol Pérez Jiménez, quien se desempeña como fiscal del Ministerio Público de la Federación y que el día de hoy tenemos preparado ya saben, un tema que es de mucho agrado de Sol, de mucho interés de parte de ustedes y es actos de investigación para acreditar la necesidad de imposición de una medida cautelar. Pero además es importantísimo que el episodio de hoy, es importante mencionar que el episodio de hoy, número uno, está siendo transmitido desde el Polo Norte, ¿ok? ¿Ok? Tienen que entender ello. Y ustedes nos están acompañando desde el Polo Sur. ¿Verdad? Porque con este frente frío que está en México todos estamos heladísimos hoy, pero además es lunes 2 de febrero que se vale estar con cafecito, con champurrado, con chocolatito y terminando el programa corremos por tamalitos, por favor. Por ahí hay unos niñitos en rosca que hay que cobrar en este lunes, ¿no? En este día tan rico. Así que desde el Polo Norte, saludos al Polo Sur, amiga Sol, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días a todos. ¿Qué Qué dice el gusto. Polo Sur? Ay, horrible, ¿eh? Está de plano aquí en su casa de todos ustedes, en la hermana República de Iztapalapa. No sé si está más frío de lo normal o será que casi no estoy aquí, pero no extraño para nada Santa Fe, ¿eh? Porque aquí está helando también el día de hoy. Hace muchísimo frío, Almita, y qué bueno que están acompañándonos en esta charla. La verdad, hoy sí se vale cafecito champurrado, unos tamalitos, y si así nos invitan. Y mira, Mejor. aquí Muy estamos con mi bien. tacita. Taza de café con derecho. Excelente, Ay, Sol. y ¿Qué estoy feliz estás? porque ya tengo mi tacita. Súper. ¿Qué tienes esa taza hoy? ¿Qué estás tomando en este Café. momento? Café, Café. no hay de otra. Sí. Si no, no carburo. O sea, como ahora sí que es mi adicción, pero además es el motor, porque si no, de plano mi cuerpo así como que todo el día anda. Si no tomo café en la mañana, de verdad que sí, es mediodía y estoy como que con la necesidad de tomar café, porque no, como que mis ideas no coordinan. Dirían por ahí, no me sube el agua al tinaco. Sí, y el café sí ayuda. Pues qué rico. Muchísimo. Me alegra mucho de verdad ver que varios están por aquí con la cámara abierta, así que miren, vamos a hacer nuestro primer brindis con cafecito, con nuestra tacita. Ay, gracias a todos. Miren, me encanta cuando hacemos esta dinámica. Vamos a dar un sorbito. Ay, sí. Y sí, saludo con mucho gusto a Rita, que dice que está en Chiapas, sí, ya sé. Hoy en Coletolandia amanecimos a 3 grados centígrados, entonces la cosa está bastante buena. Decíamos con Sol que es válido en el episodio de hoy, además porque es puente, pero miren, es puente y aquí estamos dándolo todo en Café con Derecho. Se pueden conectar envueltos en un edredón, pueden presumirnos que están en su camita, bien acobijados, no importa. Aquí Sol y yo nos ven como que, presentables de aquí para arriba, pero de la cintura para abajo es pijama y pantuflas. Tenemos que confesarlo. Sí, Pues sí, sí. bueno, vamos a ir, platicando un poquito sobre el tema. Y justamente, fíjate, Solecito, que algunas personas cuando pues, sacamos el flyer y se veía el título del programa de hoy, pues mencionaban, hacían la pregunta de actos de investigación para el tema de la medida cautelar, ¿no? Para la toma de decisión de la medida cautelar porque pues, creo que hemos coincidido en otros momentos a donde afirmamos que pues, lamentablemente pareciera ser que el tema de medida cautelar nos lleva de inmediato a pensar en prisión preventiva y por destajo y en automático, ¿no? Y ya, número uno, ni te pones a pensar si podría ser otra, ¿no? De las que tiene de opciones nuestro catálogo. Y luego cuando Sol propone el tema y te preguntas, ¿investigar?
¿no? Vamos a hacer actos de investigación para imponer otra medida cautelar. Entonces, está filosófico y bonito el tema. Sí, Almita, es un tema muy controversial, pero además es necesario, Alma. Te voy a decir por qué el análisis de este tema. La verdad, el punto particular es, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio en México, vino a cambiar totalmente todo lo que teníamos conceptualizado en nuestra mente como actos de investigación, como facultades y obligaciones de las fiscalías o de las entonces procuradurías de investigar. Y creíamos que esa facultad exclusiva que siempre había tenido el Ministerio Público de llevar a cabo actos de investigación era algo como que no se iba a romper y que incluso en este sistema pues las partes no tenían obligación de investigar, ¿no? Pero oh, sorpresa, cuando empezamos a hacer el análisis de esta reforma y vemos que el parteaguas fundamental, considero yo, es la medida cautelar como tal, vemos que existe precisamente la necesidad de imponer una medida, pero además la necesidad de investigar para poder verificar si es necesario imponer o solicitar una medida cautelar. Obviamente, siempre como litigantes, como defensores, como asesores, siempre se pensó que era necesario que el Ministerio Público nos hiciera la chamba, ¿no? Y nos dijera, tú declara a los testigos, tú investiga, tú lleva a cabo todo lo necesario para que hagas ahora sí que tu trabajo, ¿no? Y obviamente puedas decirme y comprobarme que es necesario que se imponga alguna restricción de la libertad o como dices, Almita, incluso la imposición de la solicitud de la prisión preventiva, ya sea en su carácter justificada o incluso de manera oficiosa. Creíamos que era una vertiente intocable para poder yo hacer algo para impedir o para aportar información que diera certeza a la información que tuviera el juez y poder tomar la decisión de abordar esa medida cautelar. ¿Y qué vemos? Que con el paso del tiempo nos damos cuenta que existe la necesidad que el litigante en general lleve a cabo actos de investigación, ya sea para la defensa, ya sea para la asesoría jurídica. Y obviamente, si no estábamos acostumbrados a tomar, por ejemplo, entrevistas o en ese tiempo declaraciones, a hacer una inspección. ¿Quién se iba a imaginar que actualmente llevamos las inspecciones, tanto la parte, los abogados de la defensa, a través de peritos incluso, que llevan investigaciones con sustento fotográfico o sustento en materia de criminalística, donde hacen mediciones, donde desarrollan o describen cómo es el lugar donde a lo mejor aconteció el hecho, o pueden recabar incluso la información de algún testigo que tiene alguna calidad peculiar, es decir, que pertenece a lo mejor a un grupo vulnerable como niños, niñas o adolescentes y que requiere de ciertos requisitos. ¿Qué sucede? Que ahora pues tiene que abordarlo y tiene que entrarle, ¿no? Y tiene que llevar a cabo estos actos de investigación que ya no son nada más exclusivos del Ministerio Público, sino que también las partes pueden llevar a cabo estos actos para poderle aportar información al juez y verificar si efectivamente se cuentan con información objetiva en el cual se puede acreditar que es necesaria o no la imposición de alguna de las medidas cautelares que se encuentran previstas en nuestro catálogo en el 105, numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esa es la importancia que considero y la necesidad ahora de abordar este tipo de temas que casi nadie los aborda, Alma. Te soy sincera, yo a lo mejor lo veo porque pues soy fiscalía y sinceramente también estamos a veces carentes de la capacitación correspondiente, pero tenemos una legislación en ese sentido muy noble. Nos permite hacer todo. O sea, existe solamente cierto, si tú analizas el artículo en el cual se establecen los actos que son exclusivos o en los cuales solamente el juez de control puede autorizar, te das cuenta que son muy poquitos, son limitados, incluso están ahí enumerados, pero todo lo demás se puede llevar a cabo. ¿Y qué sucede? Que hay abogados que la verdad, sinceramente, considero que la juventud sobre todo nos está enseñando muchísimo. Es muy astuta. Ahora llevan a cabo análisis
incluso tecnológicos que yo desconocía, que pues en mis tiempos no había y que incluso en los tiempos de todos no nos imaginábamos, por ejemplo, llevar a cabo las videograbaciones a través de este sistema de videoconferencias o de Zoom o de cualquier otra aplicación que nos permita estar en contacto de forma virtual, ¿no? Con todos ustedes y que así podemos llevar a cabo la videograbación de entrevistas o incluso la ubicación de ciertos lugares a través de todas las herramientas como son Google Maps o a través incluso de transmisiones en el momento, ¿no? ¿Cuántas veces no una transmisión en Facebook o a plataformas como TikTok, redes sociales? Han logrado poder acreditar que las cosas o la detención o el hecho no fue como se plasmó en la entrevista y que esa información es de vital importancia para poder aportar esta información al juzgador. Entonces, este dinamismo con el que crece la tecnología también nos permite que podamos acudir a actos innovadores, ¿no? Información que antes no contábamos o que creíamos que era imposible obtener, pues solamente tenemos que acreditar que la obtención de esa información es legal y obviamente podemos llevar a cabo todos los actos necesarios para poder acreditar o no esta necesidad de imposición de una medida cautelar, Almita. Oye, y sobre ese punto que señalas de, a ver, acreditar que es legal la forma en la que estamos obteniendo esa información. Me hiciste recordar ahorita, hace años atrás, cuando empezábamos con como dices tú, con estas prácticas innovadoras. Y quiero poner a consideración de todos ustedes en este momento la cuestión sobre el principio de no autoincriminación que nos juega un tipo de suerte interesante para esta gran actividad que tú estás sugiriendo ahora, porque, a ver, estarán todas y todos de acuerdo que cuando entra este sistema, pues entra una dinámica muy diferente sobre la toma de declaración de la persona detenida, ¿no, Solecito? Porque antes era de cajón, ¿no? Le tienes que tomar la declaración y casi casi de ahí luego te vas al auto de consignación y vámonos para el botellón, el detenido, ¿no? Y ya valió, ¿verdad que sí? Miguel dice, sí, 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 totalmente. Ahora, cuando entra a sistema acusatorio, pues esto cambia porque de entrada, pues ministerios públicos dicen, chin, ya. También como se me fue la fe ministerial y este tipo de potestades que yo tenía, pues ya no puedo obligar a la persona imputada a que rinda una declaración y pues quienes somos defensores empezamos a sugerir mucho a nuestros clientes tu derecho a guardar silencio. Guarda silencio, nadie te puede obligar a declarar porque impera el principio de no autoincriminación. Y fíjense, yo era así como muy, muy, muy dura, ¿no? Señalando esto a las y los detenidos hasta ese momento. Y luego me pasaba algo muy chistoso, porque cuando veía que alguien de UMECA, de la Unidad de Medidas Cautelares, había ido en una buena práctica, claro, había ido en una buena práctica de un momento inmediato, incluso a los separos a visitar al detenido porque quería obtener esta entrevista y esta información de lo que tú empiezas a señalar ahora, Solecito. Bien obedientes mis clientes, se negaban a dar cualquier tipo de información, ¿no? Y entonces, eso, a ver, por un lado está muy bien, pero por otro lado, pues te generaba el bloqueo de que Umeca respondía, no ha sido posible hacer más nada porque el señor no da nada de información, ¿no? Sí. Y entonces ahí entras como en el conflicto porque dices, nah, rayos, para eso sí necesitaba que diera información. Oiga usted, don Pepito, para eso sí quería yo, ¿verdad, Osvaldo? Oiga, dígale que usted es gente buena, que usted vive en tal lado, que no se me va a fugar, ¿no? Que, etcétera. Entonces, esto, ¿saben? A mí se me hace, que es como un reto que tenemos nosotros con los clientes, ¿no? Para la sociedad, porque obviamente ellos nos pueden decir, oiga, Lita, ¿usted loca o qué? No, primero me dice que me aferre al guardar silencio, pero ahora me dice, no, sí da información y sí responde.
Y, a ver, esto se traslada a otro punto que ahí les va. Pónganse truchas en audiencia. Yo he visto, solicito y desarrollemos esta idea. ¿Qué te parece? Toda esta información de investigación. O sea, se hacen los actos de investigación, esa información de investigación recae en diferentes registros que pueden estar incorporados a la carpeta, pero que, ojo, solo pueden ser utilizados para el debate de la medida cautelar, mas no para algo más. Es ese dispositivo, ¿no? Que el Código Nacional refiere como a los registros previos. ¿Estás de acuerdo, Sol? Y que yo he visto en audiencia, de pronto, no sé si algunos por malvados, neta, le salen aquí cachitos de diablito, o por ignorancia, quieren sacar esa información para utilizarla perjudicialmente para otra cuestión, ¿no? ¿Cómo ves ese punto, Sol? Sí, es complejo. A veces creemos que llevar a cabo este análisis de las medidas cautelares, para empezar, y creo que debemos de partir por ahí, ¿no? No olvidemos que las medidas cautelares son restricciones a estos derechos fundamentales que todos tenemos, ¿no? Y obviamente, basado en ello, tenemos que ser conscientes que esta información que nosotros aportamos precisamente tiene una finalidad, ¿no? Y es precisamente cubrir estos puntos, estos riesgos procesales que podemos tener precisamente durante el desarrollo de toda nuestro proceso. Pero fundamentalmente considero, Alma, que este punto que tocas, no sabemos identificar qué información es precisamente para llevar a cabo el análisis de una medida cautelar. Y lo peor de todo, cuando escuchamos este debate, eh, pues obviamente la fiscalía utiliza esta información y puede llevar a cabo este análisis ante el juzgador. Sin embargo, yo creo que el freno no lo da la persona que está llevando a cabo el pronunciamiento, sino la contraparte. O sea, a veces creemos que, pues por ser fiscalía, tiene toda la razón, ¿no? Y que tiene el derecho de poder abordar estos puntos. Pero ¿qué tanto hacemos como contraparte, ¿no? La mesa de la parte contraria, la defensa, a veces no lleva a cabo precisamente este análisis, no se pronuncia. Y qué pasa? Mm, Sucede algo muy común incluso para que los que nos escuchan que no son abogados o que están estudiando, pero Mm, cuando, por ejemplo, nos atribuyen en casa, ¿no? Que nos comimos el pan, ¿no? Y que incluso tenemos las borunas aquí, ¿no? De la mordida que le dimos al pan. Pero en lugar de argumentar y decir, no me lo comí o negar esta situación, decimos, es que estaba ahí, es que no era de nadie. O sea, empezamos a querer justificar nuestra acción cuando debemos de atacar el punto por el cual nos están atribuyendo esta circunstancia. Y así pasa en una audiencia. En una audiencia la defensa normalmente ataca el por qué el Ministerio Público, perdón, no ataca el por qué el Ministerio Público no está solicitando o utilizando esta información, sino que al contrario, trata de justificarla y permite con ello el que se esté incorporando. En lugar de que le diga, señoría, esta información no está siendo obtenida o no se obtuvo con esa finalidad. No olvidemos que el principio de estos puntos tan importantes como son los fundamentos para poder llevar a cabo la solicitud de la medida cautelar debe atender a ciertas circunstancias, ¿no? Y nosotros si no analizamos cada una de ellas, en este caso, si no ponemos en contexto al juez cómo se obtuvo esa información o cuál fue la finalidad para obtenerla, pues obviamente el Ministerio Público la va a utilizar a razón de lo que él le convenga acreditar en ese momento, ¿no? No olvidemos que la litigación como tal es una estrategia. Eso a veces lo perdemos de vista y creemos que en ese momento el juez debe de ya así de conocer mágicamente la carpeta y decir, a ver, Ministerio Público, no me estás diciendo que en tu foja 25, en el informe policial homologado, la persona investigada aportó esta información como su domicilio y tú no la investigaste, ¿no? O sea, el juez no lo sabe, pero somos nosotros los obligados a hacérselo del conocimiento y decirle qué es lo que hay en la carpeta.
Obviamente, y te he de decir, Alma, a veces como fiscales, pues obviamente utilizamos la información que nos es útil a nosotros para perseguir nuestro fin, que es en ese momento acreditar pues la existencia del hecho, la participación, pero además de ello, el por qué debemos imponer o debe imponer el juez una medida cautelar. Y obviamente la defensa, su labor es la cuestión contraria, ¿no? Decir, a ver, un momento, señores, si bien es cierto, se utilizó esta información para poder llevar a cabo el análisis de la existencia de un hecho, no tiene por qué señalarse, toda vez que fue obtenida para la información de la medida cautelar desviar la atención precisamente o hacerle saber al juez el por qué esa información no es válida utilizarla, toda vez que su obtención o la aportación incluso que dio en este caso su representado, fue con la finalidad de poder llevar a cabo o acreditar su, por ejemplo, su arraigo, ¿no? Punto muy importante del 168 del Código Nacional, con el cual puedo mitigar expresamente ese riesgo de la posible sustracción o evasión de la justicia por parte de nuestro representado. Entonces, ese es el punto que a lo mejor nosotros nos damos cuenta como fiscales que las contrapartes no atacan, ¿no? Y pues prácticamente lo dan por hecho. Entonces, cuando ellos lo denuncian, pues sí, efectivamente, ¿no? A veces hay información que la defensa da y que nos ayuda a nosotros para poder llevar a cabo incluso pues quedarnos, el acto de quedarnos callados porque ellos solitos hablan, ¿no? O sea, solitos aportan la información que nos era necesaria a nosotros. Creo que esa parte es muy importante, poder ubicar precisamente al mitad estos puntos. Y creo que estamos a veces carentes de herramientas que nos ayuden pues precisamente a identificarlas, porque creemos o damos por hecho que ya la investigación del fiscal es la investigación válida y que no existe nada que pueda debatirla, ¿no? Y a veces nos olvidamos que efectivamente si existe una investigación en la cual pueda acreditarse que su representado se encuentra en un domicilio, no sé, quizás porque ahí mismo fue el hecho o existieron videograbaciones, inspección, todos estos elementos con los cuales se acredita que efectivamente estuvo ahí y me pretenda acreditar el Ministerio Público que hay una posible sustracción de la persona porque no está en el domicilio cuando dices, pero a ver un momento, ¿no? El hecho fue en el domicilio, fue asegurado en el domicilio, o existe información en el cual siempre ha estado en la persona en el domicilio, como me vienes ahora a pretender acreditar o a solicitar que la persona puede sustraerse, pues si ahí lo encontraron, ¿no? Y eso Claro. a veces incluso, por ejemplo, en las órdenes de cateo, que son con la finalidad de cumplimentar una orden de aprehensión, pues resultan absurdas porque si hasta los mismos jueces casi casi te dicen, a ver, momento, fiscal, está solicitando una prisión, ¿está seguro? Porque dices que se va a fugar cuando lo detuvieron en su domicilio, cuando precisamente ahí estaba y no estaba tratándose de dar a la fuga, ni mucho menos, y me dices que se va a ir, así no entiendo, ¿no? Cuando él andaba escondido y se sentía de lo más refugiado en su domicilio. En su domicilio. Entonces así, y ahora me dices que no vive ahí. Entonces, ¿cómo no entendí, no? Pero esa es, creo que la parte importante, Almita. A veces estos actos de investigación que lleva a cabo la defensa no son suficientes en el sentido de que dicen, exhiben, por ejemplo, documentación con las cuales acreditan mm, que el domicilio es de la abuela, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos tenemos nuestros domicilios con el documento que acredita que efectivamente el titular de ese inmueble o el de la propiedad de ese inmueble es desde nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? O información que a veces no hacemos patentes para poder llevar a cabo el cambio, por ejemplo, del el vehículo, ¿no? No hacemos el cambio de propietario. O sea, información que a veces dejamos, pues que fluye así, que vivamos así sin el documento que, luego lo cambio, ¿no? Luego cambio el domicilio, luego hago el trámite. La verdad, incluso yo me acuso, ¿no? Porque también soy muy decidiosa en el tema de hacer cuestiones de gestoría, ¿no? De trámites y demás. Y lo vamos dejando.
Y Oye, entonces, amiga, pero ¿qué dices? De que le cobren el predial a mi abuelita, que me lo cobren a mí, pues que se lo cobren a ella. claro, porque ella le dan descuento, pero el problema es que la abuelita ya se murió hace como 20 años. Pues sí, hay que Sí. encuentren a abuelita Almita, a ver qué le van a decir. Y lo vamos dejando y lo vamos dejando y de verdad llega un momento en que dices, ahora cómo pretendo, o sea, sí se acredita los tantos años de vivir aquí de mi abuelita, pero ¿y los míos qué, no? Oye, Fíjate mujer, que pero a una ver, ocasión, ay, más perdón, allá de la broma, más allá de la broma, y creo que como esta dinámica es de shot extra de aprendizaje jurídico, vale la pena aclarar acá que me parece ya se ha superado este punto del que estás dejando entrever ahora, porque hasta hace de algunos años para atrás, justo yo veía varias audiencias a donde la persona juzgadora imponía prisión o alguna medida cautelar bien gravosa porque el imputado no tenía a su nombre las escrituras, ¿no? Que ujú, es el punto que estás diciendo. exacto, Entonces decías, oye, a ver, espérame, y toda esta generación de millennials para abajo que no queremos comprar casas y que nos dedicamos a ujú, rentar, entonces ya me jodí, porque si puede ser incluso que vengo 20 años rentando la misma casa, ¿no? O sea, puedo tener así esa es. actividad Ujú. y no significa que por no ser dueña de una casa o dueño de una casa te vayas a fugar, ¿no? Entonces, sobre de esta práctica, me parece, si alguien de ustedes sigue sufriendo de esta mala práctica, cuéntenos en los chats, por favor. Esperaríamos, no solicito que obvio nos digan, no, no, eso ya dejó de pasar hace muchos años y hemos superado este punto porque ahora se entiende, justo solicito como tú indicas, que el acto de investigación que se ofertaría sería otro. O sea, no Exacto. podemos tener un punto de exigibilidad de tráeme las escrituras, comadre, porque pues no, no te las voy a poder llevar, pero justo como tu propuesta en el episodio es, puedo generar otros actos de Exacto. investigación porque no vas a tener la escritura y entonces para resolver eso, muy puntual solicito, ¿qué podrían llevar si no tienes la escritura? Yo creo que no hay que perder de vista qué pretendemos acreditar. Y cuando lo tenemos claro, por ejemplo, en este caso, el arraigo. Y el arraigo no me lo da el hecho de tener un domicilio. O sea, el hecho de tener un domicilio, ok, sí, como bien lo dice Almita, sobre todo esta generación que ya prácticamente vive en Airbnb, y entonces, ay, perdón por el gol, pero es realidad. Normalmente los jóvenes ya no están pensando en comprar una casa, no se les hace lo más redituable, viven con esta comodidad o este pensamiento de decir, no necesito tener una casa porque a lo mejor me gusta rentar o quiero esta movilidad y demás, pero eso no significa que no tengan arraigo. Hay otra información que puede atraernos a nosotros la idea clara de qué es tener el arraigo en determinado lugar. Y obviamente esta información nos ayuda a pensar qué puedo hacer, qué acto puedo hacer. Y basado en ello, pues tenemos que conocer a la persona. No olvidemos que las medidas cautelares son tan personales que precisamente de eso se trata, de conocer a quién estoy, en este caso, como fiscalía investigando o ustedes representando o como juez determinando su situación jurídica. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona efectivamente tiene, obviamente, pues un contrato a lo mejor de renta en determinado momento de lugar, eh, pero puede ser que a lo mejor no lleve los 20 años como dice Anita rentando, pero sí es constante a lo mejor en otro tipo de cuestiones, es decir, a lo mejor en cuestiones laborales, en cuestiones de actividad económica, en cuestiones de actividad escolar, en cuestiones que pesen más las razones por las cuales la persona deba de estar en el lugar. Esa es precisamente la finalidad. ¿Qué pasa si en determinado momento dice el mitad, bueno, pues yo no tengo razón para poder darme a la fuga o esconderme o irme a otro lugar? ¿Por qué? Porque mi trabajo, a lo mejor rentaré hoy en la Condesa, mañana en la Roma, después en Coyoacán y después digo, pues no me gusta el riesgo, me voy a Iztapalapa, me voy a Catepec, quiero vivir de una manera más audaz, ¿no? Así de exponerme así al peligro y digo, me voy para allá, pero
todos los días tengo que llegar a la Colonia del Valle porque Cris me está esperando para poder llevar a cabo mi actividad fundamental, que es mi desempeño como docente, como no sé, administradora o incluso a personas que, por ejemplo, tenemos ya tantos años en una dependencia gubernamental, que ese es el trabajo por el cual yo tengo que salir todos los días y estar en ese lugar y precisamente ese lugar en el que incluso pues me pueden ubicar, ¿no? En cualquier momento. Entonces, mi arraigo va a depender de ello. Pero también, ¿cuántos no hemos visto estudiantes, por ejemplo, que les costó muchísimo ingresar a lo mejor a alguna carrera en la UNAM o en el Politécnico, en alguna otra institución? Y obviamente a lo mejor no tienen el recurso para poderse estar quizás trasladando desde una zona muy lejana o les tocó, no sé, a lo mejor hasta la FES de Cuautitlán y obviamente ellos viven en el sur de la Ciudad de México. Pues, ¿qué hacen? Pues se van a lo mejor a rentar un cuartito por allá y tienen el tiempo que es en el cual estudian ahí, obviamente rentando ese lugar, pero pues eso no significa que no tengan arraigo. ¿Por qué? Porque ellos tienen la necesidad de ir a la escuela todos los días y tú los vas a encontrar en clase cada semestre, cada semana y el día a día, porque esa es su labor principal. Y entonces hay que demostrarle al juzgador cuál es la razón por la cual la persona no se va a ir y va a estar en ese lugar precisamente. ¿Por qué? Porque obviamente es su lugar de trabajo o su lugar de estudio o su lugar de donde lleva a cabo sus actividades económicas, sus actividades familiares incluso. ¿Cuántos no hemos visto que se muda la familia, que tiene la posibilidad, a lo mejor, como dice Almita, bueno, me voy a Chiapas y no importa, yo desde allá transmito y demás, pero ¿por qué? Porque pues mis hermanos están estudiando allá, están llevando a cabo alguna actividad o incluso por razones médicas, ¿no? ¿Cuántos hemos visto que se trasladan a otra ciudad para poder llevar a cabo el desarrollo de algún tratamiento que requieren en algún hospital o en alguna atención especializada que no hay en su localidad y que tienen que estar ahí porque a lo mejor su hijo necesita llevar a cabo estos tratamientos, ¿no? Que en su localidad no hay. Y obviamente esa es la razón por la cual están ahí. Pero ya cuando Solicito, ubicas, puedes te llevar voy a a cabo el interrumpir análisis. Perdón. te voy a interrumpir para que hagamos ahora nuestro Ay, comercial sí, y Almita, perdóname. aprovechemos, no te preocupes, no te preocupes, para Si que no me sigo, aproveches a hasta las darle, 10. Ay. sí, a darle sorbitos a ese café justo. Necesitamos todos recargar la taza, servirnos otro cafecito. Y ahora que volvamos al comercial, les quiero compartir un caso que a mí me tocó, ahora sí que un caso de la vida real porque está re interesante, es un argumento bien bizarro, ya saben que dan como para querer afectar en la medida cautelar del imputado y nos das tu opinión, Solecito, justo sobre pues qué actos de investigación se pudieron haber hecho en este caso. ¿Te late? No Me se late. vayan, solo sirvan más café y aquí seguimos. Cursos hay muchos, pero un curso especializado en pruebas periciales dirigido a personas litigantes, no encontrarás y esta es tu mejor opción. Hemos diseñado para ti un curso impartido por peritas y peritos que vendrán a enseñarnos cómo leer adecuadamente un dictamen, dónde están los puntos medulares de lo que nosotros los abogados tenemos que fijarnos. También nos darán tips sobre cómo debemos estructurar el interrogatorio y cómo vamos a combatir con un buen contrainterrogatorio a los peritos de nuestra parte contraria. Evidentemente, a armar tu teoría del caso. Tienes que inscribirte, esta es una gran oportunidad, porque tendremos expertos en medicina legal, hechos de tránsito, criminalística, victimología y perspectiva de género, psicología forense, evidencia digital, antropología social y cultural, y también una perita experta que nos hablará sobre criminología, psicopatología y neurociencia aplicada. Qué gran oportunidad. Tenemos inscripciones abiertas. Este es un curso online, así que desde donde tú estés podrás conectarte por Zoom y tomar estas clases de 7 a 10 de la noche. El lunes de febrero se acerca.
Inscripciones abiertas, te esperamos. Estamos en el capítulo 63 de Café con Derecho y en esta fría y rica mañana del lunes 2 de febrero me acompaña la maestra Solecito, conocida así por todos nosotros, y estamos hablando de, pues justamente uno de sus temas favoritos que es el referente a actos de investigación, pero en esta ocasión particularizado al tema de la imposición de las medidas cautelares. Antes de continuar con el tema, ahora quiero saludar también a quienes nos están viendo en Facebook, siempre mi querida Ani Madrigal, chulísima, siempre está por aquí. Alex Rojas, te manda un saludo Arturo de Castañeda, Solecito, Ay, está por aquí. te No sé qué adoro, pasó hoy, Arturo. pero Arturo está tempranísimo, desmadrugado, conectado en Facebook, eso es muy raro. Carito Milán, a Mesil, Sergio Gallegos, dice, andamos con pingüinos, pero con café. Muchísimas gracias por su conexión y a todas las personas que nos están acompañando. Ahora, Solecito, a mí me encanta esta dinámica, esta metodología en clase, que bueno, esto es café con derecho, no es clase, pero me encanta la dinámica de poner casos prácticos y sobre de ellos pues vamos desmenuzando, ¿no? Para ver la parte teórica. Les cuento este caso. Yo tuve un cliente que cometió X delito, y resulta que él trabaja en una de estas empresas famosas que hacen mudanzas por todo el país. ¿Sí ubican? Es ese nombre famosísimo y todos ya dijeron, sí, sí, sí. Bueno, estos camionzones enormes que pues transportan cosas por todo el país, incluso creo que ya en Latinoamérica y te llevan la mudanza y bla, bla, bla. Entonces, pues como este señor obviamente tiene como principalmente la actividad de chofer y recorre, hagan de cuenta que de pronto un día está en Tijuana y le dicen, te vas a llevar esta mudanza a Cancún y ahí va el pobre hombre, ¿no? Cruzando por todo el país. Y de Cancún le dices, ahora toma esto y te lo llevas a Colima. O sea, así se la vive. Le ocurre que se comete ese delito y en el debate de la medida cautelar, Solecito, fíjate que argumentaban que él, por su propia actividad profesional, tenía toda la facilidad para desaparecer y no volver a hacer frente de su asunto, porque ahora sí que se le iba a hacer fácil, ¿no? Él conoce, algo así argumentaban, que él pues conoce muy bien todas las carreteras del país, que se le hace fácil manejar y que de un día a otro ya recorrió 3 estados y ya saben este tipo de argumentos. Y fíjense, sobre de eso, Ministerio Público, pues obvio, quería solicitar la prisión preventiva contra esta persona. Entonces, estamos todos de acuerdo en que eso es una locura, ¿verdad? Creo que sobre de este punto no vamos también ya por cuestiones de tiempo, estamos al 20 para las 9, no vamos a desarrollar más el por qué esto es una locura, partamos todos de que estamos de acuerdo, pero ahora la pregunta, Solecito, es... ¿Qué actos de investigación? Oye, como dice, también me encanta el meme. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿No? ¿Qué actos de investigación debió haber hecho la defensa para contrarrestar esta locura de propuesta del Ministerio Público? Porque algo que me gusta mucho, ustedes saben que la mayor parte de aforo que tenemos en Café con Derecho, entiendo yo, es de personas defensoras, ¿no? Entonces, estás estimulando, Solecito, que las y los defensores debemos de hacer los actos de investigación, de proponerlos, ¿no? De verificar que se realicen a favor de nuestros clientes. Entonces, en este caso, ¿qué recomendaciones habrías tenido tú? Fíjate, ahorita que tocas un punto muy importante, ahorita que decías que están, la mayoría de nuestro auditorio es abogados defensores, ¿no?
a veces queremos que esta chamba nos la haga, ¿no? O el Ministerio Público. Pero partimos de ahí, mm, creo que tenemos que tomar esa iniciativa porque aparte es obligación llevar a cabo esta obtención de información objetiva, como en determinado momento idóneas, ¿no? En este caso que aplicarían entrevistas, por ejemplo. Creo que partiendo de ahí, pues obviamente yo hubiera ido a entrevistar a el patrón de esta persona, ¿no? A quién es quién lo contrató, quién es su jefe inmediato, quiénes son sus compañeros de trabajo, ¿no? La persona obviamente también considero que debe tener registro efectivamente de cuáles son los lugares a donde se traslada, pero lo que siempre hemos dicho, ¿no? Una persona que se va y que normalmente regresa al lugar, uno confía y dice, siempre vuelve, ¿no? O sea, siempre regresa a un lugar. A lo mejor hoy, por necesidades de servicio, tendrá que pernoctar a lo mejor en Chihuahua, en Yucatán o en algún otro lugar, pero eso no significa que su arraigo no lo tenga definido a lo mejor en el Estado de México, porque él vive en Iztapaluca, ¿no? Y Mm, independientemente de que tengamos información del domicilio, que tengamos información de dónde, obviamente dónde se encuentra su familia, dónde se encuentra quizás lleva el real desarrollo de sus actividades. La fundamental creo que es, en este caso, el precisamente llevar a cabo este desarrollo económico, esa actividad económica que es trascendental. Si bien es cierto, es un arma que utiliza la fiscalía para poder argumentar que la persona puede llevar en determinado momento, tener em, digamos que todos los elementos necesarios para facilitar su ida o su traslado a cualquier lugar, también es cierto que esa misma información debe de estar sustentada en algún registro. Es decir, si la fiscalía tiene el registro de entradas, salidas, de dónde va, dónde viene, pues obviamente yo lo utilizo, pero si no, yo la consigo. Yo voy con el patrón y le digo, a ver, dame todo lo que es supongo que llevan algún rol, algún registro precisamente, ya sea a través de precisamente cuestiones informáticas, ¿no? Alguna aplicación en la cual incluso en este tipo de traslados de cosas tan importantes como pueden ser incluso el transporte de mudanzas y demás, llevan a cabo incluso una transmisión vía remota o satelital le llaman. En momentos, digamos que en vivo, ¿no? Como le llaman, satelitales de forma real o en el momento, ¿no? No recuerdo ahorita cómo se denomina, pero esa información queda almacenada en algún dispositivo, en algún servidor, en algún registro. ¿Por qué? Porque el patrón necesita saber dónde está el traslado o dónde está su empleado y dónde está la mercancía que está trasladando, lo que está llevando a cabo. El cliente necesita saber, es decir, si ustedes contratan ese tipo de servicios, necesitan saber para dónde va su mudanza, ¿no? Así, ¿dónde van mis cosas? Incluso este rastreador vía satelital lo pueden ver a lo mejor en una aplicación en la cual van siguiendo, ¿no? Sigue tu pedido como en Uber, ¿no? Sigue tu pedido, así igual van siguiendo dónde va y obviamente esa persona está localizable en todo momento. Entonces no puedes decir, ah, no, pues es que se va a ir, pues un momento, si trae un rastreador satelital pues cómo se va a ir, ¿no? Casi, casi, ya para qué le pones el chip para que lo ande siguiendo si ya lo trae, ¿no? Mm, Creo que esa información es la fundamental aquí. ¿Por qué? Porque voy a atacar el punto por el cual el fiscal me está pidiendo que precisamente se imponga esta medida cautelar. Entonces, esa información, que es un dato objetivo, que es un dato que sí puede darle certeza al juzgador para poderle dar la herramienta y decir, no es necesaria una imposición en este caso de una medida cautelar de mayor lesividad. Incluso tú puedes rastrear dónde se encuentra la persona en el momento que quieras. ¿Por qué? Porque esa es su labor económica donde obtiene su principal ingreso. O sea, él no puede darse el lujo de decir,
oiga, patrón, hoy renuncio y ahí se ve. No. ¿Y qué hago? Aunado al argumento que le voy a dar al juez, pues lo apoyo con este tipo de actos de investigación. Entrevistas al patrón, documentos en los cuales se acredita el pago de nómina. Igual y él tiene trabajando 3 años, pero creo que considero que es razón suficiente para poder establecer por qué ahora es necesario, porque no nada más voy a acompañarlo de esta constancia en la cual diga que son los 3 años de servicio, sino también que él es incluso la persona que da sustento a su familia. Acredito también con entrevistas de la esposa o el familiar que a lo mejor le cuida a sus hijos, porque a lo mejor es padre soltero, ¿no? ¿Cuántos hay ahora que son papás luchones y es el que trabaja y demás y el que lleva a cabo estas actividades? Y pues él tiene que regresar a casa a ver a sus hijos y es el que aporta principalmente la cuestión económica, ¿no? Y obviamente esa información con la que me dio la empresa, con la que tengo a lo mejor de los registros satelitales, en dónde encontrar a esta persona, dónde se encuentra en cada momento, es información que va a acompañar a mi argumento para que yo le pueda decir al juez por qué, por qué razón no deberá de imponer en este caso una medida de mayor lesividad en contra de mi representado. Creo, Alma, que a veces nos cerramos, ¿no? Así decimos, no, 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 es que nada más es este documento. Yo no puedo llevar a cabo ningún otro, ¿no? Ningún otro acto, no puedo entrevistar, no puedo ir y tomar fotografías, no puedo, a llevar a cabo la inspección del lugar, ¿no? La existencia de la empresa, ¿no? A través de cuestiones digitales como son, pues, los registros precisamente de las aplicaciones que utilizan para poder llevar a cabo el desarrollo de su trabajo. Y creemos que eso no lo podemos exhibir, ¿no? Pero si nosotros hacemos el análisis, el código es muy benevolente, nos da esta libertad probatoria con la que podemos llevar a cabo todos estos actos de investigación, que la verdad son, en determinado momento, es abrir nuestra mente, imaginar todo lo que podríamos hacer, como dice Salmita, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y les apuesto que si hacemos una mesa de debate, no va a faltar el que diga, no, yo hubiera hecho esto, no, yo aquello. Y de verdad, si nos cerramos a nada más decir, no, es esto, pues obviamente nos vamos a poner las trabas solitos a nuestro trabajo. Sí, y que sobre ese punto solicito y también acercándonos ya al cierre de este episodio, em, a ver, yo siempre he sido crítica de que México tiene pocos estudios serios, estadísticos, ¿no? Para ir dando vigilancia y supervisión en este tema de rendición de cuentas de nuestro sistema penal acusatorio. Y aclaro, con una disculpa, totalmente volteando a ver mis casos y los de conocidos. He notado, Solecito, que una vez que los imputados logran que se les impone, gracias a la labor litigiosa que nosotros hagamos, ¿no? Una medida cautelar en la cual ellos puedan estar en libertad, ya sea firma u otras que consideremos, ¿no? Yo he visto que en muy poquitititos casos se ponen los tenis y se pelan, en poquitos. Sí. Porque ellos dicen, no, o sea, claro, uno tiene que concientizarlos mucho, ¿no? Y les súper adviertes, oye, a la primera que tú no te presentes y no podamos justificar, va a ser una bronca porque te van a revertir esta medida y va a ser más complicada y bla, bla, bla. Y entonces al menos yo he visto que ahí van los imputados, las imputadas a su firma, a sus audiencias, a lo que corresponda y están constantes en ello. Entonces creo que también ahí es como este cambio de paradigma de que debemos de trabajar las cosas diferentes porque, por el contrario, si, ¿cómo procuro que un cliente, o sea, cómo le estimulo para decir, mira, vamos a la audiencia inicial, vamos a que nos formulen imputación y de ahí salimos? Si sabes que ahora ese 19 constitucional cada vez más amplio, 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 amplio y para todo es como prisión preventiva, ¿no? Evidentemente que ese cliente te va a decir, ¿sabe qué? Yo traigo unos tenis divinos y ahí nos vemos. Jamás lo volviste a ver, ¿no? O sea, le salió el maratón divino y corre rapidísimo, corre caminos. Entonces, es un cambio de paradigma respecto a este tipo de cuestiones y algo que me gusta mucho, Solecito, es que,
señalas y puntualizas el hecho de que del lado de la defensa, sí tenemos, debemos, podemos hacer nuestros actos de investigación para esto, porque a mí me llama mucho la atención, también seguro te pasa mucho solecito en clase, que cuando decimos esto, hay muchos defensores como temerosos todavía y te dicen, no, licenciada, y no me los va a aceptar el MP. No, espérame, es que no es que si te los quiera aceptar, ¿no? Veo aquí, ¿sabes qué me llama la atención? Hay un chorro de queja contra las UMECAS. Un chorro de quejas. Sí. Que les pides y no hacen nada, que les pides y todo niegan, que todos son riesgos altos, que no sé qué. Necesitamos ahí, vamos a conseguir una invitado de UMECA que venga a limpiar el honor, porque se están yendo todos durísimo contra UMECA. Y claro, a ver, a mí también me ha pasado que he pedido la intervención de una UMECA y me mandaron a la goma. ¿Saben qué me respondieron? Que como defensa yo no podía pedirle nada. O sea, sentí que me dieron como un periodicazo en la boca, ¿no? ¡Puc! Así. Y me dijeron que que solamente el Ministerio Público les podía pedir la intervención a ellos y sáquese, ¿no? Casi me quisieron dar un zape y yo, oh. Pero lo más increíble fue cuando luego me fui a audiencia con el juez y el juez me dijo, sí, la UMECA es Ah, auxiliar. Me dijo, es auxiliar del Ministerio Público, no soy yo defensa. Y yo, Madre Santa, ya se va a acabar el mundo. Pero bueno, el punto es que nosotros, del lado de la defensa, pues podemos hacer estos actos de investigación, ¿no? Solicito para cerrar, qué te parece? ¿Qué reflexiones nos das? fíjate, Almita, que aquí veo mucha insistencia y voy a abordar rapidísimo este punto, el tema relativo a las víctimas, ¿no? Si es que ahora utilizan mucho a las víctimas para poder solicitar un riesgo a la víctima como medida cautelar. Pero creo que precisamente esta situación se ha dado porque también nosotros no hemos hecho el análisis de cómo utilizar a nuestras víctimas, ¿no? Dicen, en nuestra arma estará el recurso. En nuestras armas a veces creo que son el de los fiscales, pues obviamente poder llevar a cabo esta solicitud al juez de tal manera que veamos a la víctima expuesta, ¿no? A que siga siendo sometida a lo mejor a esta conducta que llevó a cabo, que desplegó el activo en contra de ella. Sin embargo, como defensas, creo yo que es importante hacerles saber también que esta víctima quizás no por atacar el hecho en sí, sino que esta víctima, ¿por qué razones no se encontraría en riesgo? Es decir, si la persona está siendo vigilada, suponiendo, en una Omeca que dicen que no hacen su trabajo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que están excedidos de trabajo, sinceramente. Lo sobrepasa. Cuando crearon esta institución, porque debería ser una institución con todos los recursos necesarios y de forma independiente, como periciales, siempre lo he Claro, pensado. claro. Creo que no se concientizaron en visualizar todo lo que iban a llevar a cabo. Era lo que les decía desde un principio. La medida cautelar es la parte toral de este cambio de sistema, de este sistema jurídico. Cuando nosotros analizamos esto, obviamente este análisis que realizan respecto a las víctimas, pudiera parecer que siempre van a estar en riesgo, pero ¿cómo mitigo yo? ¿Qué hago yo para poder acreditar que no? Pues efectivamente tengo que conocer a la persona, que conocer quién es mi víctima, porque si yo hago el análisis de lo que hay en la carpeta, de la información que tengo, de cómo aconteció el hecho, es decir, a lo mejor la víctima vive en X municipio del Estado de México y la otra persona, la que estamos tratando de acreditarle que precisamente participó en el hecho, vive a kilómetros de distancia de ella, pero independientemente de eso no tiene información con la cual pueda precisamente conocer a su víctima o tener cercanía.
¿Cuántas veces nos ha pasado que la persona va a bordo de un transporte público, es asaltada y que argumentan que la persona está en riesgo porque pues el delito fue con violencia, hubo a lo mejor la utilización de algún arma de fuego, incluso atentó contra su integridad física, ¿no? Le dejó alguna lesión, etcétera. Sin embargo, esta persona era un pasajero, era una persona X, o sea, en su vida ahora sí que hay que ponerse en la mente del activo y decir, sí, justamente en ese camión va a ir el vecino que me caía tan gordo o el niño que me molestaba cuando íbamos a la primaria. O sea, no, ellos van a atacar lo que van a atacar, van a cumplir su objetivo. No conocen quién es su víctima, no saben dónde está, no saben, a lo mejor era la única vez que pasaba o que iba a bordo de ese camión esa persona y le tocó la mala suerte, ¿no? Venía, lamentablemente, a lo mejor de Puebla y tuvo que cruzar por esta entrada hacia Zaragoza y demás y pues le tocó el asalto. No hay un contacto directo en el cual pudiera yo exponer a la víctima de forma constante a algún riesgo en el cual pudiera implicar que está en peligro su vida. ¿Por qué? Porque no la conoce, no sabe quién es. Pero tengo que irme a esa particularidad de quién es la persona tanto a la que le están pretendiendo imponer en este caso una medida de mayor lesividad, como quién es la persona a la cual pudieran poner en riesgo en ese momento. Pero basado en eso, creo que además de toda esta información, que incluso estaría en la carpeta, porque ahí no tendría que llevar a cabo ningún acto de investigación, digamos que ajeno, porque obviamente está esa información en la carpeta, no puedo decir, ah, sí, esa información, ¿de dónde la obtuve? A lo mejor podríamos llevar a cabo actos de investigación como acreditar precisamente que el representado tiene su domicilio en otra localidad, etcétera. Pero más allá de eso, es información que obviamente está en la carpeta, pero se van dando cuenta qué cantidad de actos pudieran existir para poder llevar a cabo esta obtención de información objetiva que yo le voy a aportar al juez para precisamente establecer la necesidad de imponer una medida cautelar, ya sea de menor lesividad o incluso, yo no comparto, yo considero que ahí sí, este, siempre va a existir la necesidad de una imposición de medida cautelar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que una persona que está sujeta a investigación tiene ya en determinado momento en su mente la posibilidad de poder en cualquier momento tomar incluso esta decisión que incluso pudiera ser muy subjetiva, pero que pudiera establecer la necesidad de fugarse o de incluso poner en riesgo una investigación, ¿no? A través de actos de sobornos, etcétera, a los órganos en determinado momento, honorables órganos que existen en las procuraciones de justicia de este país, ay, que pudiera poner en riesgo a mis MPs queridos, ay. Pero considero que siempre va a existir una necesidad de una imposición. Incluso lo abordaba en alguna ocasión el maestro, el doctor Gerardo Campos Malagón, la necesidad de conocer la verdad, el derecho al que todos tenemos, nos da la pauta para establecer es la existencia. Sin embargo, ¿qué tratamos de hacer? Pues de obtener una de menor lesividad en el caso de las defensas, ¿no? Obviamente esa es su pretensión y considero que también, ¿no? No deberíamos de irnos, y mira quién lo dice, y seguramente esto va a ser utilizado en mi contra, porque el personal que se encuentra conmigo, mis MPs, siempre me dicen, es que usted todo quiere que se judicialice, todo quiere prisión, todo quiere pues es que, o sea, soy extrema en ese sentido, yo sí soy como muy de que todo se debe judicializar, ¿no? Esa es nuestra finalidad, pero pues considero que no es necesario que precisamente todos lleguemos a una necesidad de una imposición de una medida de mayor lesividad como es una prisión, haciendo el análisis correcto de esta información para podérsela transmitir al juez, porque si nosotros no la conocemos, no la entendemos,
pues no la podemos transmitir. Y el juez, pues obviamente, como dice Malagón, yo solamente soy el juez, ¿no? Yo solamente aquí soy el que utiliza esta información que me están dando las partes. Entonces, sí existe una imperiosa necesidad de conocer qué actos de investigación puedo llevar a cabo, cómo los puedo desarrollar, cómo puedo llevar a cabo mis entrevistas, cómo puedo hacer mis inspecciones, auxiliándome de qué eh, peritos, de qué personales con experiencia, con la expertise suficiente para poder desarrollar estas actividades. Y obviamente, bueno, esa es materia, Almita, de, unas largas charlas, yo creo que como con unas, ¿te acuerdas de estas ollas que hacían grandotas de barro, de café de olla, con canelita y que usaban incluso, no azúcar, sino ese piloncillo, ¿no? Eh, Digo, ay, lamentablemente voy a decir esto, pero a mí me gusta cuando voy a los velorios que hagan este tipo de cafés, porque les ¿Qué digo, es que pasa, Sol? en los velorios no es por nada, pero hacen un buen café, o sea. O sea, ya vieron a la Sol de pronto. Oye, amiga, ¿no sabes quién se murió ahora para ir a tomar café con piloncillo? Vamos. Así de, un funeral digo, no, no es por nada, pero en los lugares, a lo mejor de provincia y todo, hacen un café delicioso, así de la olla y todo. Ay, no, no. O no sé por qué será que quizás el café en esos momentos a lo mejor sabe tan rico. Ahí obviamente, como dice aquí Beatriz, yo les digo, esto así me va a hacer daño. ¿Cómo me va a hacer daño este Malvada café la Sol está diciendo, me solo? encanta cafetear gente. No, pero ahorita que decía Beatriz que con pan, o sea, obviamente si no va acompañado de un pan, esto me puede hacer daño. O sea, el café me hace daño. Te va a dar agruras, amiga. Me voy a enfermar. Sí, y el Sí, pancito como que le da cuerpo en el estómago. exacto. Y hoy tamales. Hoy tocan Sí. tamalitos. Hoy Sí. toca tamaritos. Pues bueno, muchas gracias, Solecito, por Ay, mira, compartirnos tus... Evelyn, prepara, perdón. Evelyn, yo creo que voy a darme una vuelta por Xochimilco porque además yo adoro Xochimilco, ese lugar es hermoso. Pero dice que allá ella prepara ese café de la olla delicioso. Ya convocó todos a casa de Evelyn en Xochimilco. Dice que ahorita Llevamos está los poniendo tamales. el café, ajá, de olla, como Solecito pidió, sin matar a nadie, por favor, Sí, sin sin que matar nadie a nadie. muera. Ay, Y qué al pena, rato, pero ¿saben qué? Debatiendo la medida cautelar de Solecito por andar aquí incitando al odio y no sé qué. Te defendemos, amiga. sí, Aprendimos muy bien por hoy y favor. te vamos a Claro, defender. claro. Vamos a empezar a coordinar los actos de investigación a favor de Sol para que no Sí. haya problema de eso. Oigan, pues miren, ha sido de gran aprendizaje jurídico este shot de cafecito. Y veo que hay muchas inquietudes sobre Meca, muchas inquietudes sobre este famoso riesgo a la víctima, cuando verdaderamente no la víctima si está en riesgo o no, porque una cosa es que, perdón, lo diré en mi francés, ¿no? No técnicamente. Una cosa es que nosotros hayamos quedado bien dañadas después de la comisión de cierto delito, pero distinto es el asumir que siempre el imputado va a volver, va a regresar a causarme un daño, ¿no? Entonces, en este de que la víctima tiene temor fundado, de ahí se agarran varios ministerios públicos también para estar pidiendo puras prisiones preventivas. Miren, sobre ese punto me parece que pericialmente, psicológicamente podemos abordar también Solecito y todos desde esa perspectiva, pues las y los peritos cómo van a concluir estas cuestiones y cómo abordarán a las víctimas, ¿no? Después de que obvio han resentido ese delito y pues ahora sí hay riesgo o no. Les quiero invitar una vez más a que se inscriban a este curso de pruebas periciales para litigantes, porque recuerden que en él pues vamos a tener la participación de peritas, peritos que nos ayudarán a también a seguir entendiendo estas cuestiones. Por ejemplo, muchos de ustedes conocen a Normita Romero, que ella es psicóloga forense y me parece que en la sesión con ella también podemos seguir preguntándole sobre estas cuestiones y que vean también, vendrá la doctora Aura Itzel Ruiz Guarneros. Yo muero por tomar ya su clase porque ella
nos hablará de la prueba pericial con enfoque criminológico, psicopatológico y de neurociencia aplicada. Y claro, también la doctora Margarita López Serna, que pues se referirá a cuando le pedimos a las y los peritos que hagan su intervención, su pericial con perspectiva de género, ¿no? Y apoyando también los estudios victimológicos. Esto, luego les cuento también más a detalle sobre la participación de los peritos, pero está súper interesante. Y es que quiero contarles de una dinámica. Fíjate, Solecito, vamos a inaugurar contigo. Sí. Es la primera ocasión que en un programa de Café con Derecho empezaremos a regalar becas para nuestros cursos. Así que ahí les va, Wow. explico. Vamos a regalar una beca del 100%, fíjense en esto, del 100% para este curso de periciales para litigantes. ¿Ok? ¿De qué se trata la dinámica? Ahorita que termine el programa, en mi Facebook, estoy como Alma Yesenia Peña, ¿ok? En mi Facebook voy a compartir justamente los flyers de este curso de pruebas periciales para litigantes. Y entonces a la persona que tienen que ir a mi Facebook y van a compartir, ¿ok? Esta publicación, pero ahí les va. Este es el reto en la dinámica. Cuando compartan, ya ven que podemos escribir un texto, comentar o algo, tienen que hacer un comentario y ganará, número uno, aquella persona que justifique de mejor manera ¿por qué los litigantes tenemos que aprender de las pruebas periciales? ¿Por qué tenemos que explotar, potencializar, ¿no? Las pruebas periciales, obviamente a nuestro favor? Entonces, número uno, tienen que compartir la publicación. Dos, la mejor justificación. Aclaro, si solo compartieron y no hay justificación, están fuera mis tiburones, ¿ok? Entonces, a la mejor justificación y tercer requisito, quien tenga más likes. Así que tienen que pedirle a todos sus amigos, amigas, contactos de Facebook que les den like a su publicación y ahí les va. Pues yo puedo ver cómo van a partir de mi Facebook, a quien vea que comparte más esto, yo me puedo dar cuenta. Y ya les estaremos avisando en nuestros grupos de WhatsApp de Café con Derecho o en el siguiente programa quién se ganó esta beca, ¿vale? Está abierta para quienes nos están viendo en Facebook ahora, quienes nos ven en TikTok y quienes estuvieron conectados en Zoom. Oye, Solecito, hace rato éramos como 160 personas aquí en el Zoom y creíamos que íbamos a estar solas las dos Sí, tomando café en este día frío y de con asueto, Adrián. pero miren. Sí, vale la pena ahora de verdad súper agradecerles y mandarles un abrazo tremendo, un abrazo que les truene los huesitos a todos ustedes porque estuvieron hoy, podrían haber estado roncando, durmiendo, felices de la vida, pierna suelta, pero estuvieron aquí conectados. Muchísimas gracias por ello. Mira qué regalo te han dado, Solecito. Ay, sí, muchísimas gracias. Solo por eso les voy a dar un tip para que te puedan contestar y ganen. Bien, Sí, qué sí, sí, regalo. A las ver. pruebas periciales deben de conocer precisamente toda la estructura de un dictamen. A veces perdemos de vista cómo está compuesto, cuál fue el análisis, qué tomaron en consideración, el desarrollo, porque siempre, siempre nos vamos a las puras conclusiones. Además, la utilidad que va a tener para nuestra investigación. Creemos que, bueno, pues es que este es requisito. No, no es cierto. Tenemos que justificar la utilidad porque es necesaria. Y sinceramente creo que ahí hay un punto muy importante. Ahorita que estaba viendo el flyer, estaba viendo la preservación de información digital. Creemos que es muy sencillo de demostrar y no es cierto. Tiene que tener una técnica muy particular porque en todas las cuestiones digitales tenemos que saber de dónde provino la información, cómo fue aterrizada, es decir, cómo la bajaron, cómo la obtuvieron. Normalmente esa información o viene de dispositivos de información como teléfonos, laptops, tablets, etcétera, o viene de información que se encuentra en las redes. Es decir, en todas las redes sociales o en toda el ciberespacio, ¿no? Cómo fue aterrizada, cómo la preservaron, cómo fue su obtención. Y obviamente, esta información, si realmente nos es útil para poder llevar a cabo nuestra finalidad, ¿no? Entonces,
son algunos tips para que puedan justificar ustedes ahí en Facebook y obviamente poder establecer el por qué es necesario que ustedes conozcan precisamente de toda esta información que nos arroja los peritos. Normalmente esto de irse a las conclusiones, hasta las fiscalías lo hacemos. Ay, pero es importante conocer la estructura. Creo que eso es fundamental. Y bueno, pues partiendo de ahí, Almita, creo que ese es un buen tip para que todos tus, ahora sí que seguidores, vayan, le den like a tu publicación, a esta transmisión también, la compartan y obviamente pues se ganen esta beca que la verdad me da muchísimo gusto que estés dando la oportunidad. Digo, INDECAG es una institución que nos ha abierto las puertas a muchos. Yo también fui alumna como todos ustedes. Yo empecé en esta época de pandemia a estar constantemente pues en los cursos a través de Zoom y demás. Y hemos crecido mucho, y digo hemos porque fuimos una generación que ahora, pues muchos de ellos son docentes o tenemos la oportunidad de ser docentes aquí en INDECAG. Y de verdad es un placer, como dicen y como hemos dicho desde ese tiempo, INDECAG es nuestra casa. Muchas gracias, Solecito. Pues miren, ya les dio la respuesta, Solecito. Ahí tienen ahí argumentos. Nada más ahora prácticamente les falta compartir la publicación y son necesarios los likes para que podamos llegar a más personas. Porque algo bien bonito, si ustedes se dan cuenta ya con estos más de 60 capítulos que hemos tenido en Café con Derecho, es un programa gratuito, sencillo, donde todas y todos son bien recibidos, porque la única finalidad es de compartir, es de llegar a más allá, más allá, más allá y compartir este aprendizaje jurídico y además de manera sencilla. Y esto pues se hace posible gracias a la participación de todos ustedes y a la aceptación de nuestros invitados especiales, Solecito. Así que también mi agradecimiento para ti, amiga. Te mando un abrazote y pues vámonos a la dinámica y vámonos a desayunar. Hoy toca tamalitos y chocolatito, ¿vale? Tápense bien que tengo frío. Nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Muchas gracias.